primitiva o solución general que se le conoce. Para ello, debemos analizar ya directamente con ejemplos. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 3, por ende su primitiva o solución debe tener 3 constantes arbitrarias. ¿Sí? Entonces, vamos a este otro ejemplo. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Si me pueden ir ayudando. Orden 3. Orden 3, por ende debe tener 3 constantes arbitrarias. Si ustedes se percatan acá, es la solución. Sí, pero ¿de dónde sale e a la 3x, e a la 2x, e a la x? Es un procedimiento matemático. Sí. Antes de encontrar estos valores, nosotros debemos ver un teorema que se llama de existencia y luego de unicidad. Los dos deben cumplirse al mismo tiempo. ¿Qué significa teorema de la existencia? Es que por lo menos hay una solución. O sea, sí existe la solución. Y unicidad, que solo se da cuando hay la existencia. Significa que hay una o más soluciones. Los dos teoremas se deben cumplir al mismo tiempo. ¿Estamos? Listo. Veamos acá. Este es el ejemplo de una primitiva, de una ecuación diferencial. Vemos cuántas constantes arbitrarias hay. Hay un C1. Aquí ya no le llaman P ni C, le llaman normalmente en los libros como C sub 2, C sub 3, etc. Así le llaman constantes arbitrarias, lógicamente con letra mayúscula, ¿no? O sea, aquí observamos que hay dos constantes arbitrarias. Sí, por ende su ecuación diferencial debería ser de orden 2, que es lo que está acá. Sí. Para resolver esto, debemos partir de lo siguiente. Fijaránse, como ya hicimos la clase anterior. Derivamos dos veces porque hay dos constantes arbitrarias. Primera derivada, segunda derivada. Y ahora vamos ya no solamente a encontrar cuál es la ecuación diferencial, sino más bien a comprobar que esa ecuación sí satisfaga la igualdad de la misma. Es decir, que ambos lados de la ecuación deben tener un mismo valor. Si es que esto no pasare, significa que la ecuación o la posible ecuación que encontremos no satisface la condición, por lo tanto, no correspondería ni al teorema de existencia ni tampoco al de unicidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso? El mismo procedimiento de la clase anterior. Derivamos, por ejemplo, en este ejemplo, dos veces, una primera vez y una segunda vez, y estos resultados, incluido la primitiva, hay que reemplazar en la ecuación diferencial que nos presentan y ver que nos dé. En vez de segunda derivada de y con respecto a x dos veces, reemplazamos lo que encontramos matemáticamente, esto de aquí. En vez de y a dx, reemplazamos lo que encontramos hace un momento, de acá. Y en vez de y, reemplazamos la primitiva. Haciendo todo el procedimiento ahora en cambio de álgebra debe darnos una igualdad. Es decir, en este caso nos dio 0 igual a 0. No sé si está comprendido hasta el momento este procedimiento. Esto es para verificar que en realidad la solución que obtuvimos o que la ecuación diferencial que tenemos sí corresponde a ese ejercicio y a esas condiciones. ¿Me pueden comentar, jóvenes? Eso solo sería para comprobar que es la primitiva de la, o sea, es la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Exactamente, solamente para eso. No hay otra forma de comprobar en realidad. Es la única. ¿Estamos claros?
¿Me comentan? Sí, ingeniero. En base a esto está hecho el trabajo 4. ¿Sí? Entonces, veamos este otro ejemplo. Me dice que compruebe, esa es la primitiva de esta ecuación diferencial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántas constantes arbitrarias? Una, dos, tres constantes. Debo derivar 3 veces. Por lo tanto, primera derivada, segunda derivada. Aquí está un error. No, es en la hoja 2, por favor. Aquí es de x2, no es de x3. Anotarán, por favor. ¿En qué Y parte, tercera ingeniero? derivada. En la hoja 2, justo aquí. Ahí es de Allá. x2, no es de x3. Sí. Entonces, cuando ya tenemos todas las derivadas y la primitiva, procedemos a reemplazar en la respectiva ecuación diferencial y observar que nos dé la igualdad. Si nos da la igualdad, hemos cumplido con el teorema de existencia y unicidad. Caso contrario, significa que todo el procedimiento que hayamos hecho no lleva ninguna respuesta, si es que fuera el caso. ¿Estamos de acuerdo? Pues aquí ustedes, si se percatan, está todo el procedimiento matemático, esto es álgebra nada más, ¿no? Solo ir reemplazando, sacar términos semejantes, agrupar, qué sé yo, y llegar a la igualdad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Me pueden comentar? Ingeniero, disculpe, ¿puede explicar la parte que dice importante? Es en la hoja 1, creo. Esto de aquí, No le veo. lo que os tengo señalado en este momento. Creo que su pantalla se colgó, ingeniero, porque al menos yo no le veo. Sí, ingeniero, se demora en cargarse cuando usted empieza. A ver, esperemos ahí un... Estoy en la hoja 1, finalizando un rectángulo rojo. Ya, ahí está. Sí. Ya, ¿esto qué significa? Que por más que yo saque la primitiva, depende de los ejercicios y vamos a darnos en cuenta que más adelante, a veces una primitiva no es la única solución. Pueden haber 2 primitivas, 3 primitivas, inclusive. Sí, a eso se hace referencia. Entonces, por ejemplo, si nosotros resolvemos un ejercicio ya más adelante con los procedimientos respectivos y nos da una respuesta, normalmente esa respuesta se le llama primitiva o solución general. El término general si quiere decir que abarca todo. Sin embargo, hay ejercicios en los cuales no solamente sale una respuesta, sale una segunda respuesta. Y a su vez esa segunda respuesta también satisface la de existencia y unicidad. Quiere decir que ese ejercicio ha tenido 2 respuestas, las 2 respuestas cumplen y satisfacen la ecuación diferencial. A eso hace referencia esto. Entonces ahí podríamos hablar que ya no solamente hay una única solución general, sino más bien hay 2 soluciones generales para ese ejercicio en específico. No sé si me hago entender. En sí estaría relacionando con el teorema de la unicidad, ¿verdad? Que sí Sí, existe la solución, existencia y pero unicidad. no es única necesariamente. No es la única, Ya, exacto. gracias. Pues dos o más soluciones. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Normalmente se le... Por eso en algunos libros le llaman únicamente primitiva, porque el nombre primitivo es sinónimo de origen, ¿no es cierto? Sin embargo, en otros libros le llaman solución general, pero entiéndase que no es, a veces no es la única solución general, pueden haber 2 o 3 o 4 soluciones generales y todas ellas cumplen con este teorema, es decir, todas ellas satisfacen la condición de igualdad. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ingeniero, gracias. Ya, listo. ¿Cómo sabemos que una segunda solución puede cumplir únicamente derivando y reemplazando? No hay otra forma, como les digo. Ese es lo único método para comprobar si es que cumple o no. ¿Estamos? Veamos este otro ejemplo. Demostrar que la primitiva y igual a 2x más c por e a la x es la solución de y x que tiene ese valor y hallar la solución particular que satisface la condición a un punto constante. Ahora entramos a un nuevo concepto, solución particular. Si quieren ir anotando, aparte, más abajo sí está la expresión, pero la solución particular aparece cuando haya pero la solución general. Solo aparece la solución particular. Disculpe, Cuando ¿puede? dice, Claro, la solución particular solo puede darse cuando existe solución general. Es decir, yo no puedo calcular solución particular sin antes haber calculado la solución general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos aquí, jóvenes? ¿Me van comentando, por favor? Sí, ingeniero. Listo. Y para encontrar la solución particular yo debo tener valores. Así como me dan aquí, por ejemplo, coordenadas. Aquí ya me dice, utiliza estas coordenadas para encontrar la solución particular. Siempre tienen que dar valores para encontrar las mismas, ¿no? Si es que no nos dieran los valores, nosotros tendríamos que encontrarlos mediante una gráfica, qué sé yo. Por ejemplo, se me ocurre, quiero saber cuáles las condiciones iniciales de la gráfica del seno. Entonces yo digo, en el origen, ¿cuánto vale la función seno? ¿Cuánto vale en el origen la función seno en la gráfica? 0. 0. Ya tendría mi primera condición, ¿no es cierto? Mi primera coordenada. ¿Cuánto vale en 90 grados? 1. Primer. No, pues en 90 grados, Claro, ¿cuánto sí. vale la función seno? 1. 1. ¿Cierto? Entonces ahí tendría mi otra condición. Entonces, en otras palabras, si un ejercicio no me diera, yo debería graficar la función. Por ejemplo, graficar la primitiva y de ahí sacar mis condiciones iniciales. ¿Está claro? Si el ejercicio no me da los valores, lógicamente. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Me comentan? Listo. Retomemos el ejercicio. Ingeniero, Me pide que disculpe. calcule. Dígame, ¿Y cómo dígame. sabemos qué condiciones deberíamos tomar? Normalmente nos da el ejercicio. Sin embargo, si no nos diera el ejercicio, nos va a decir, tiene un coste con tal curvatura, se extiende desde valor de, qué sé yo, en X desde A hasta un valor B, entonces ahí podríamos sacar nosotros las coordenadas necesarias. Ya, ingeniero. Gracias. ¿Listo? Retomamos. Nos dan la primitiva, que es la solución general, nos pide que calculemos eh, la solución particular. Entonces, recuerden, aquí está lo que les acabo de explicar, que la solución particular solo aparece cuando existe la primitiva, caso contrario no hay cómo. Y para ello se necesita tener las condiciones, llamadas en muchos libros condiciones iniciales, en otros libros coordenadas, etc. Muchos libros, como el libro de
Kreyszig le llaman solución particular. El libro de Frank Ayres le llama curva integral, en cambio. Si algún dice calcule la curva integral o la ecuación de la curva integral, está pidiendo en realidad solución particular. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Ahora, aquí nace también un concepto que se llama solución singular. ¿Qué entendemos por el término singular? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué entendemos en forma, no sé, común término singular? Único, uno. Puede ser único, puede ser que sea obtenido de diferente forma también, de lo común y habitual. Eso significa el término singular. Cuando nosotros decimos solución singular, es cuando se obtiene una solución, pero no solamente del mismo procedimiento común a seguir. Sí, normalmente nosotros obtenemos una solución general con un procedimiento. Obtenemos la solución particular, primero obteniendo la solución general y luego la particular. Pero una solución singular puede darse el caso que no provenga de una única solución general, sino provenga de una segunda solución general, de una tercera solución general, etc. O de un análisis gráfico inclusive. O sea, yo obtengo una posible respuesta, pero de otra metodología matemática. No sé si estamos claros hasta aquí. ¿Me pueden comentar? Sí, ingeniero. Listo. Esos conceptos hay que aprender, jóvenes, porque en los libros manejan muchos términos como estos y hay que entender qué está pidiendo los ejercicios. Entonces, una vez que tengamos en cuenta esos conceptos, retomando el ejercicio, aquí está la primitiva que nos daba. Hay una sola constante arbitraria, derivo una sola vez, verifico que si es la primitiva solución de la ecuación diferencial y veo que se me da la igualdad. Primera parte del ejercicio. Segunda parte del ejercicio me pide que calcule la solución particular. ¿Qué les acabé de decir? ¿De dónde se obtiene la solución particular? De la ¿De solución dónde se general. obtiene? De la solución general o primitiva. Como el ejercicio ya me da primitiva, no hay que hacer nada más que reemplazar datos. Es decir, vuelvo a escribir la primitiva que me da el ejercicio, reemplazo los puntos coordenados que también me da el ejercicio y simplemente despejo. ¿Y qué he encontrado? ¿Me pueden decir ustedes? ¿Qué estoy encontrando? ¿Qué estoy encontrando? Reemplazar los valores en mi en mi primitiva. En la solución ¿Qué particular, estoy? Sí, pero ¿qué estoy encontrando primerito antes de ir allá? La letra C, ¿qué representa? la constante. Constante. Constante arbitraria. En otras palabras, los valores, coordenadas que me den los ejercicios son condiciones iniciales que se utilizan para encontrar los valores que va a tomar las constantes arbitrarias. ¿Estamos claros? Para eso me sirve. Es decir, una vez que yo ya encuentre mi constante arbitraria, mi primera constante o mi segunda o mi tercera constante arbitraria, dependiendo del ejercicio, vuelvo a reemplazar en la primitiva. ¿Cómo me quedaría? Y igual a 2 por x más c, en vez de la c valdría 3, ¿sí? Aquí, por e a la x. Es decir, me queda esto de aquí.
Cuando ya está reemplazada mi constante arbitraria, quiere decir que esa primitiva automáticamente se convirtió en particular. ¿Está clara la explicación, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? Entonces, es por ende que les digo que para encontrar la primitiva, están obligados a encontrar la solución, perdón, para encontrar la solución particular, están obligados a encontrar primero la primitiva o solución general. Ingeniero, ¿cómo haríamos, disculpe, con la singular en cambio? La singular, por ejemplo, esta ya podríamos llamarle singular también. La singular puede ser cuando yo tenga otra ecuación primitiva, perdón, acá, una segunda ecuación primitiva que hago la comprobación y digo si satisface la ecuación diferencial, si me da 0 igual a 0 en otras palabras, y voy a utilizar con esa misma ecuación el mismo punto coordenado y veo que también me da una nueva solución particular, por ende. Esta primera solución particular y la segunda solución particular se volverían singulares, es decir, cada uno por diferente camino, pero a su vez ambas satisfacen la ecuación diferencial. Eso sería la singularidad. Listo, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos a un siguiente ejemplo. Me dice que demuestre que la primitiva que tenemos ahí, y igual a ese valor, corresponde a la ecuación diferencial de segundo orden que tenemos ahí, y haya a su vez la curva integral que me está pidiendo. Los puntos coordenados siguientes. ¿Qué me dice cuando habla de curva integral? La solución particular. Exactamente, la solución particular. Primera parte, me pide que demuestre que sí es primitiva diferencial y segunda parte que encuentre la solución que pasa por estos puntos coordenados. Por ende, fíjense acá, ¿cuántas constantes arbitrarias tenemos? Dos. ¿Cuántas constantes? Dos. Debería derivar dos veces y reemplazar en la respectiva ecuación diferencial y ver que me dé 0 igual a 0. ¿Cierto? Entonces aquí está primera derivada, segunda derivada, luego reemplazamos en la respectiva ecuación diferencial, hacemos todo el procedimiento de álgebra y me da 0 igual a 0. Hasta ahí hemos cumplido la primera parte. Segunda parte, encontrar la solución particular. Para ello necesito la primitiva. ¿Sí? Vuelvo a escribir acá abajo la primitiva. ¿Y qué necesito hacer con la primitiva? ¿Quién me puede decir? ¿Qué necesito hacer en la primitiva para encontrar la solución particular? Reemplaza ahí las Reemplazar los coordenadas. puntos. Reemplazar las coordenadas. Exactamente. Pregunta. ¿De qué orden es el ejercicio con el que empezamos? ¿Cuántas constantes tengo aquí? Dos. Por lo tanto, es Dos constantes. constantes arbitrarias, por lo tanto, su respectiva ecuación diferencial es de orden 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En el ejercicio, ¿cuántas constantes arbitrarias teníamos? ¿Recuerdan? Una. Un ingeniero que dijo. Había una sola, ¿no es cierto? ¿Cuántos puntos coordenados me dieron? Un punto. Un punto coordenado. Si aquí me dan, fíjense, es de orden 2 porque hay dos constantes arbitrarias. Fíjense cuántos puntos coordenados me está dando el ejercicio.
¿Cuántos puntos coordenados me estás dando? 2. 2. 2. Ya podemos sacar ahí Ujú. una conclusión. Si es que es de orden 3 el ejercicio, ¿cuántos puntos coordenados debería dar? 3. 3, ¿no es cierto? Ingeniero, disculpe, ¿Estamos de acuerdo? si el número de puntos coordenados que nos dan es un mínimo, o por ejemplo, si tengo una ecuación diferencial de orden 1, me podrían dar 3 puntos, o sea, 3 coordenadas. Depende del ejercicio, ¿no? O sea, yo lo que les estoy diciendo es que siempre están relacionados los puntos coordenados con el orden de la ecuación diferencial. Pero hay ejercicios, por ejemplo, que les dan un solo punto coordenado. Habría que encontrar los otros puntos coordenados Ah, de acuerdo a una gráfica para poder analizar. Por si no sería imposible. ya, A ingeniero. buena hora, algunos ejercicios sí nos dan los puntos coordenados, pero hay que saberlos interpretar. Fíjense que dice aquí, halle la ecuación de la curva integral, es decir, de la solución particular que pasa por los puntos coordenados que tienen aquí. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces yo asocio que esto me va a servir para el primer punto coordenado y este el segundo punto. Vamos a la primitiva, fíjense acá. Aquí está la expresión, ¿no? Siempre les pongo como importante algunas cosas que les menciono, inclusive en clases. Sí, primer punto coordenado correspondería a la coordenada XY y el segundo punto coordenado ya no va a ser para X, no va a ser para su subsiguiente, que vendría a ser X' y Y'. Siempre va a pasar eso. Si me fuera de orden 3, me deberían, entre comillas, dar 3 puntos coordenados y el primer punto corresponde a XY, el segundo punto coordenado pertenece a X' y Y el tercer punto coordenado a su subsiguiente, X2', Y2', y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Ingeniero. Listo. Ingeniero, según el orden que se nos da los puntos, es ¿cómo es? A la derivada a la que se le relaciona. Sí. Si es de orden 3, me deberían dar 3 puntos coordenados, pero no todos pertenecen a X y Y, sino el primero pertenece a X y Y, eso sí. El segundo punto pertenece a X' y Y'. El tercer punto pertenece a X2' y Y2'. Y así sucesivamente. Ingeniero, ¿el orden de los puntos está dado por el que tiene mayor módulo, tal vez? ¿O por qué está dado? No, eso es indistinto. No, es cualquier coordenada que le damos. No para nada. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos a reemplazar. Entonces aquí está lo que les digo, fíjense. Primer punto en forma teórica pertenece a X, Y. Segundo punto a X', aquí me ha faltado el prima, ¿no? X', Y'. Aquí también me ha faltado el X2' y Y2'. Por favor, hagan la corrección. Esto estamos en la página 6. Aquí es X', Y'. Aquí es X2', Y2'. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo. Vamos al ejercicio. Fíjense acá. Vuelvo a escribir la primitiva, ¿no? Y ahora, si tomo el primer punto coordenado, escriban, ténganle a un lado los puntos coordenados para no estar regresando las hojas. El primer punto coordenado es 0,0 para X y Y. Sería 1,0 para X'. Y listo. Volvamos acá. Entonces, retomando la primitiva, reemplazo el primer punto coordenado. ¿Por qué reemplazo en forma directa? Porque ese sí pertenece a X y Y.
Fíjense. ¿Cuánto vale en X el primer punto coordenado? ¿Cuánto vale en X? 0. Ya, entonces quedaría E a la 0, 2 por 0. ¿Estamos claros? ¿Y cuánto vale en Y? Igual 0. Ya, entonces aquí estaría ese 0. ¿Sí lo vemos? Haciendo la parte de álgebra me queda esta ecuación. Una ecuación con dos incógnitas. Es lógico que necesito una segunda ecuación para poder resolver el sistema de ecuaciones, si no, no podría. ¿De dónde saco la otra ecuación? Debo proceder a derivar la primitiva. ¿Estamos claros? Procedo a derivar la primitiva, me queda esto de aquí. Y ahora sí, reemplazo los valores de las coordenadas de x' y y'. ¿Cuánto vale x' y y'? X' vale 1. Pero ¿Cuánto? valía 1. Ya, y el y' 0. están reemplazados. Perdón, aquí está algo mal de mí. Sí, soy yo. Sí, sí, aquí, perdón, aquí. No hay que, aquí esto está mal de mí, por favor. Aquí, por favor, aquí no puede ser x'. Ahí es x nada más, sí, no hagan la corrección en la hoja. Es x, y', x, y2', porque solo estamos derivando la y, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En la Sí, parte ingeniero. teórica no hagan la corrección, por favor, manténgale tal como está. Ya derivamos por primera vez y reemplazamos los valores. El y', ¿cuánto vale? Y vale 0. Ya. ¿Y el x cuánto vale? Aquí sí Vale hay que hacer la corrección, ojo. Aquí sí hay que hacer la corrección. 8 puntos. Ahí va 1. ¿Cuánto? Ahí es 1, por favor. Ahí sí estamos en la hoja 6. En esta parte sí hay que hacer la corrección, ¿sí? Ahí es 1, harán la corrección. Acá también vendría a ser 1, ¿no? Porque es el valor de x. ¿Estamos claros, jóvenes? En esta línea hay que hacer la corrección. Si quieren pueden hacer una captura. El valor de x hay que corregir ahí. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. La pregunta. Entonces ya tengo dos ecuaciones, fíjense aquí. Una ecuación, dos ecuaciones. Por lo tanto, ¿ya puedo o no puedo resolver el sistema de ecuaciones? ¿Sí o no? Comenten. ¿Y ahí cómo? Pero Ya, Inge, ahí no Sí. tiene la respuesta. ¿Perdón? Ahí resolviéndole con el 1, ahí no cambiaría la respuesta también. Claro, por eso les digo, hay que cambiar esta línea y es lógico que va Todo a desde ahí. cambiar esta de acá. Ya. Claro. En esta línea hay que cambiar, ahí quedaría e a la 1 y e a la 2 por 1, ¿no es cierto? Habría que mantenerle los exponenciales. Si cambia aquí, debe cambiar esta, es lógico. Ujú. Sí, ¿estamos claros para todos? Sí. Aquí yo tengo un error porque yo he colocado la coordenada anterior, lo cual es un error de mí, el trato de reemplazar nada más. Eso les estoy pidiendo que corrijan ustedes en la hoja. En vez de poner 0, para la x pongan el valor que es el 1. Aquí 1 y acá 1. Entonces es lógico que aquí va a quedar C1 por E elevado a la 1. Acá C2
por e elevado a la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me comentan? Sí, está bien. Ya. Entonces, como ya tengo dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ya se vuelve facilito en resolver por álgebra. Deberían ustedes tener un C1 ya la respuesta y un C2 la respuesta. Todo este procedimiento es únicamente para calcular los valores de las constantes arbitrarias, para nada más. De ahí siempre ustedes parten de la primitiva, reemplazan los valores coordenados y sacan los valores de cada una de las constantes arbitrarias. Para eso me sirve este procedimiento. Cuando ya tienen ustedes todas las constantes arbitrarias, ¿cuál era el siguiente paso? Si yo ya tengo el valor de C1 y C2, ¿qué hago con esos valores? Reemplazamos en la ecuación primitiva. En la primitiva y ya obtengo directamente la solución particular o curva integral, como le llama el libro. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Me comentan? Indíquenme si está todo claro también, me confirman, por favor. Todo claro. Sí, sí. Listo. Ahora veamos este otro ejemplo. Demostrar que esa primitiva es la solución de la ecuación diferencial propuesta, hallar la ecuación de las curvas integrales que pasan por el punto coordenado. Hacer lo mismo, en otras palabras. Tengo mi primitiva. ¿Cómo demuestro que sí es solución de la ecuación diferencial? ¿Cómo se demuestra que sí es solución? Primero deriva y luego le reemplaza. Y tiene que dar una igualdad, por ejemplo, 0 Sí. igual a 0. ¿Cuántas veces en este ejemplo debo derivar de mi constante arbitraria? Una sola vez. ¿Ya? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Ya. Derivo una sola vez. Y está, hago luego un reemplazo matemático o todo ese procedimiento y fíjense, llegué a la igualdad. ¿Estamos? Y nos toca hacer la segunda parte del ejercicio, sacar la solución particular. ¿Cómo saco la solución particular? ¿Qué debo hacer primerito? ¿Quién me ayuda? ¿Qué necesito? Reemplazar las coordenadas en la primitiva. Reemplazar las coordenadas en la primitiva, ¿ya? ¿Y después qué tengo que hacer? De luego se obtiene esa constante arbitraria y se la reemplaza nuevamente en la primitiva. Exacto, no hay que hacer más. Tomo la primitiva nuevamente y reemplazo la respectiva coordenada que me da el ejercicio para obtener la constante arbitraria. Fíjense acá. Al hacer este procedimiento de álgebra me doy cuenta que esta es una ecuación cuadrática. ¿Cuántas respuestas tiene la ecuación cuadrática en álgebra? 2. 2. Entonces fíjense aquí. Tengo dos respuestas. Ojo que aquí no es C1 y C2 de constantes arbitrarias. Si es que yo les digo, me salieron dos constantes arbitrarias y el ejercicio es de orden 1, ¿estoy correcto o estoy errado en lo que les menciono? Estaría equivocado. Ya. Entonces, ¿cuántas constantes arbitrarias son en realidad?
Una, pero... Una sola. Yo aquí, ojo con esto, yo aquí le llamo C sub 1 y C sub 2 porque así se sabe llamar en la ecuación cuadrática, ¿no es cierto? Porque tengo dos respuestas, más menos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente es un nombre que yo le puse en álgebra. Entonces, C sub 1 y C sub 2 no son dos constantes, es la misma constante, pero que toma dos diferentes valores. ¿Está clara esta explicación? Sí, ingeniero. Ya, los demás compañeros, ¿Podría Sí, ingeniero. repetir, por favor? claro, resuelvo, ¿no es cierto? Hago el procedimiento aquí solo álgebra, reemplazo los valores y encuentro mi constante arbitraria, pero me doy cuenta que mi constante arbitraria puede tomar dos valores, porque es una ecuación cuadrática en este ejemplo, sino que yo no quiero que se confundan cuando revisen, y aquí está puesto C sub 1 y C sub 2. Estas no son dos constantes arbitrarias, es la misma constante arbitraria, por eso yo les hago acá la aclaración. Digo, estas dos en realidad es la misma, C sub 1 y acá C sub 1. Sin embargo, esta misma constante toma dos valores diferentes. Por eso les puse aquí la aclaración para que no haya confusión cuando voy a revisar el ejercicio. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Ya. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Hay dos respuestas o hay una sola respuesta? Hay dos. Ya. Y eso llámale singularidad. ¿Qué dicen ustedes? No, porque vienen igual de la primitiva. Vienen igual de la pregunta, pero me están dando dos opciones diferentes de respuestas. Es decir, fíjense, les muestro acá la respuesta y ustedes me dicen, nuevamente me contestan la pregunta. Como ya tengo los valores de la constante arbitraria, procedo a usar. Digo, primerito con C sub 1 igual a reemplazo, y esta es mi primitiva 1, hablemos así. Tengo que hacer lo mismo ahora con el otro valor de la misma constante arbitraria. Reemplazo y tengo mi primitiva 2. A la final he tenido dos soluciones particulares. Nuevamente la pregunta. ¿Estas soluciones particulares las podría considerar como solución particular singular? Recuerden que la singularidad no viene directamente o no necesariamente viene de la primitiva, puede venir de otros caminos. O sea, en otras palabras, este ejercicio tiene una singularidad que le diferencia de los otros, es decir, que, por ejemplo, en este caso, yo creo que sí, porque tuvimos dos valores en la misma constante arbitraria. Sin embargo, matemáticamente esto representa la ecuación, puede ser de una, a ver, esto es parábola y esto también es de otra parábola, pero las dos satisfacen la ecuación diferencial. Vienen de diferentes caminos, con diferentes valores de constante arbitraria, pero me dan o me satisfacen la ecuación diferencial. A eso también se le llama singularidad. Y mucho más se llama singularidad cuando no proviene de la primitiva. Eso aún más inclusive. No sé si estamos claros. ¿Me pueden confirmar? Sí, ingeniero. Sí, Los ingeniero. demás compañeros, Ingeniero, una pregunta. díganme. Al momento, digamos, de escribir la respuesta, también tenemos que indicar siempre si es singular o no. No, 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 no. Salvo que el ejemplo o el ejercicio les pida. Pero ustedes Ya. deben entender cuándo es y cuándo no es. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Listo.
Ahora, pregunta. Si yo de mi primitiva puedo derivar, reemplazar en la ecuación diferencial y ver que me dé una igualdad 0 igual a 0, y con eso digo sí, sí cumple o sí satisface la ecuación diferencial. Podría hacer lo mismo, pero con la solución particular, es decir, derivar la solución particular, reemplazar en la ecuación diferencial y ver si es que me da también una igualdad. ¿A cómo hacer eso? Disculpe, ¿Qué ingeniero, dicen ¿puede repetir, por ustedes? favor? Claro. Para comprobar nosotros una primitiva que sí corresponde a una ecuación diferencial, lo que estamos haciendo es derivar y reemplazar en la ecuación diferencial para que nos dé la igualdad 0 igual a 0, ¿no es cierto? Y con eso comprobamos que sí es verdad, que sí satisface la ecuación diferencial. La pregunta es, si es que yo en vez de tomar la primitiva, más bien utilizo la solución particular y digo, voy a demostrar que también mi solución particular sí satisface la ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Qué me cuentan ustedes? Tal vez sí, Por- por el proceso inverso de la diferenciación. bueno, no estaría más bien por ahí la respuesta, habría otras razones en realidad. ¿Están de acuerdo que se habría cómo o no? Sí, siempre como. Ya, de eso no hay duda, sí hay cómo. Ahora, ¿por qué? El por qué es la situación. Porque igual estaríamos hablando, lo único que cambiaría son las constantes. ¿Ya? Ya, yo les digo algo. ¿De dónde viene la solución particular? De la primitiva. Entonces, si yo compruebo con mi solución particular, ¿no estoy implícitamente también comprobando con la primitiva? Ah, Sí, sí. Por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, pueda que algún ejercicio le diga que compruebe ya no la solución general, sino su solución particular. De igual manera, tiene que darle la igualdad 0 igual a 0. Y con eso ustedes implícitamente están comprobando la solución general. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman, por Sí, favor? Entonces, si alguien quiere comprobar, toma esta primera primitiva, deriva y reemplaza en la ecuación diferencial, tiene que darle igualdad. Toma esta segunda solución particular, deriva y reemplaza en la ecuación diferencial y tiene que darle la igualdad 0 igual a 0. Suponiendo que esta de aquí no cumpliera la igualdad, quiere decir que esta ya no podría ser tomada como solución y únicamente quedaría la otra. ¿Estamos claros? Ingeniero. Y si es que una de esas dos, por ejemplo, supongamos que la de abajo no cumpla, Ya. la de arriba queda como solución particular, ya no como singular. Habría que comprobar también la de arriba. Claro. Habría que comprobar. Y yo les pongo ese caso. Han habido ejemplos que yo he tomado de pruebas o ejercicios que yo les pongo, digo, tal es la respuesta. Muchos llegan a la respuesta, otros por ahí me dicen, no me salió ingeniero esa respuesta. Listo, la solución digo, compruébeme que su respuesta en realidad sí satisface la ecuación diferencial. Si satisface, no tengo problema, yo les corrijo, porque a la final encontraron una singularidad. ¿Sí me hago entender? Pero si su respuesta es diferente y no satisface, pues más que comprueben, o sea, ya ahí no hay vuelta que dar. ¿Estamos claros? ¿Me confirman, por favor? sí, ingeniero, o sea que si es que nos da la igualdad 0 igual a 0, es que sí cumple. Si caso contrario, Por solo supuesto. cumple la otra. Y ya. Claro, usted puede encontrar una respuesta, pero si comprueba que esa respuesta no satisface, significa que no ha sido la respuesta del ejercicio. Imposible. Ya. Ahí sí no hay nada que hacer.
Ya, ingeniero. Entonces, siempre, por ejemplo, en los ejercicios, si bien es cierto, los ejercicios que están yendo a hacer ahora en adelante, no le de aprobación, pero acostúmbrense a hacerlo eso. En realidad, van a ver en realidad que sí con toda esta parte teórica que les estamos diciendo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo. Vamos a un siguiente ejemplo. Encontrar la solución particular que pasa por el punto coordenado 1,2, literal A. Luego, literal B por el punto coordenado 0,0 de la ecuación diferencial siguiente. Entonces, me da la ecuación diferencial y me da la primitiva. Necesito la solución particular. ¿Qué tengo que hacer? Si me da la primitiva, ¿qué tengo que hacer? Coméntenme. Reemplazamos los puntos ¿Los puntos coordenados en qué, pero? en la primitiva. Ya. Literal A, ¿no es cierto? Reemplazamos puntos coordenados y obtenemos el valor de C. Reemplazamos y decimos, ya, esta es mi solución particular. Listo, el literal A. El literal B. En el literal B ya me da otro valor coordenado que pertenece al mismo punto. ¿Estamos? ¿Qué hago ahora? Igual también reemplazo. Vuelvo a tomar de nuevo la primitiva. Ujú. Vuelvo a reemplazar los nuevos puntos coordenados. Saco y fíjense qué me da aquí. Es de 0 para 0. Indeterminación. Terminación. Ya. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que no es concluyente. No, pues, no se puede concluir que no es concluyente. ¿Qué concluirían ustedes? ¿Cuál es la primitiva entonces? Perdón, ¿cuál es la solución particular en el literal B? Si ven que con ese punto coordenado sale una indeterminación. También he tomado ejercicios así, ojo. Yo tomo muchos ejercicios que sean de razonar, no en forma mecánica, por si acaso. ¿Qué concluirían ustedes? Que la gráfica no pasa por ese punto. No pasa por ese punto. En otras palabras, habría una discontinuidad en la gráfica. Mm, ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Me comprenden todos? ¿Me confirman? Ingeniero. Por lo tanto, ¿cuál es la solución particular? ya igual a 2x. ¿Por qué A de X? Ah, pero pues, ese es en el literal A, pero en el literal B me refiero. Ah, ¿O no habría? No habría. no habría. No habría porque en ese punto coordenado hay discontinuidad. Por lo tanto, deberían escribir en ese punto coordenado. No existe eso particular. Pueda que un punto al lado, un punto muy cercano a ese sí existe, pero en ese punto justo hay discontinuidad. Por lo tanto, no hay solución particular, pero sí hay solución general. No sé si me hago entender. Sí, ingeniero. Listo. ¿Alguna pregunta? Continuemos. Un ejercicio 7 que dice demostrar que ese valor logarítmico o función que está ahí se puede escribir. Esto ya no tiene que ver con la solución particular, no, nada. Esto es otra parte de ahí mismo, pero que en los ejercicios les solicitan también. Demostrar que la función logarítmica que está ahí se puede ahora escribir como la de acá abajo. Aquí también hay un error mío, es el signo, ¿no? Es
Es el igual ahí. Coménteme, esto de aquí, ¿Dónde matemáticamente, dijo, en otras ingeniero? palabras, esto, aquí el signo, es un igual ahí. Ah, yo. Ahí es un igual en vez del signo. Página 9. ¿Esto es prima o es ecuación diferencial? Ecuación diferencial. Primitiva. No, sí, primitivo. Primitiva. Primitiva. Recuerden que la primitiva tiene constantes arbitrarias y ningún Sí, término sí, sí. diferencial. ¿Ya? Pregunta. Matemáticamente, si es que esto se puede escribir como esto, lógicamente aquí es un igual. Apliquen álgebra, por favor. Este logaritmo, ¿en qué se convierte? ¿En qué se convierte según las propiedades logarítmicas? Logaritmo de y cuadrado menos logaritmo de x cuadrado. Y ese ¿Ya? logaritmo de x al cuadrado se anularía con el otro. Y quedaría ¿Ya? logaritmo natural de y cuadrado es igual a más x. Si elevamos una exponencial ¿Ya? y separamos el e a la a más x, ese e a la a queda como una constante arbitraria y se expresaría como de abajo. ¿Queda o no queda lo mismo? Sí, Aquí con igual, pero no con el signo más. ajá. ¿Lo analizaron los demás compañeros? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Aquí está todo el procedimiento matemático, ¿no? Ya, entonces sí se puede hacer eso. Ahora que hay otro ejemplo. Demostrar que esa primitiva sí se puede escribir de esta forma, es decir, esto de aquí, en términos de seno hiperbólico, puede ser escrito de esto de acá. ¿Cómo harían? Por álgebra, esto es solo álgebra, ¿no? ¿Cómo harían? ¿Qué dicen? Verán que deben saber propiedades trigonométricas. ¿Alguien tiene alguna idea? Comenten. ¿Tienen o no tienen alguna idea? Escribimos las funciones según los valores de E. Valores de E. ¿Cómo se llama eso, Pedro? O sea, con la equivalencia de los senos del seno hiperbólico y del coseno hiperbólico. ¿Equivalencia a qué, Pedro? O sea, el seno hiperbólico de y es igual a e a la y menos e a la menos y sobre 2. Ya. Si usted me está diciendo que pasar el seno y coseno hiperbólico a funciones exponenciales, eso me está diciendo. Sí, y al Ya, sumarlas se anularía el e a la menos y. exactamente. Hay que aplicar Sí, propiedades, ¿no? Hiperbólicas. Aquí está. Procedimiento, haciendo toda la parte de álgebra, llegamos a eso. Entonces, sí hay cómo expresar. Entonces, son cosas que se necesitan muchas veces hacer un paso previo en muchos ejercicios que les presentan los libros. Entonces, no todos los libros le va a presentar justamente esto de aquí y de ahí hacer directamente la ecuación diferencial. Más bien hay que hacer álgebra para reacomodar y que sea más fácil. ¿Alguna pregunta en la clase del día de hoy? yo tengo una pregunta, ingeniero, pero es acerca del deber. Diga, En el ejercicio G de la página 6 de Fran Aires, del ejercicio 18, dice X es igual ¿de a qué A trabajo me hablo? del deber que el que nos mandó para
El deber que nos mandó el día martes. de trabajo 2. Sí, el 2. Sí que les mando algunos y no sé a cuál se Ajá, refiere. entonces quiero preguntar, o sea, ¿qué pasa cuando tengo la variable dependiente dentro, por ejemplo, de un seno? Y obviamente por la regla de la cadena tenemos que volver a derivar lo que está dentro del seno y sale ahí como, se le vuelve a poner otra vez como de y a de x al cuadrado, ¿no? Esa parte me confunde un poco. Sí, pero es que no le comprendo qué está pidiendo el ejercicio. Le puedo, a ver, Comparta su pantalla. ya. A ver, voy a subirles ahorita las otras clases. Está hasta la clase 4, ¿no? Clase 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Y voy a subir las restantes de las clases. Confirman, por favor, revisándole virtual el Google Drive personal. Y verifiquen si está sincronizada las nuevas clases de las dos también. Debe estar hasta la clase 11 y 12. Pregunta de la clase, por favor. A Hasta ver, que su ingeniero, compañero comparta la pantalla. ya está compartida, no sé si puede ver tal vez. Mm, Ya, El ya ejercicio la vi. G, el ejercicio G. Ya, pero ¿cuál es el enunciado? No sé qué está pidiendo. Dice obtener la ecuación diferencial asociada con la primitiva. Eh, Ya. entonces, por ejemplo, aquí al derivar con respecto, tomando a y como variable dependiente, una vez que derivamos No les esto, recomiendo que derive directamente. Tienen que aplicar ahí propiedades mm, trigonométricas. ya, Seno de y más b es una propiedad trigonométrica. ya sé cómo hacerla. Sí, porque se me Si estaba haciendo un poco empieza extenso. así, no le va a salir bien. Mejor Mm, aplicar una propiedad. ya, listo. ¿Ya? Una identidad, ¿no? Claro, una identidad propiedad Ya, trigonométrica. En listo, el libro gracias. que les digo de Zukowski, al final, ahí encuentran las más comunes, las más utilizadas, ¿no? Sí, pues, ya, listo, ingeniero, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendida la clase de hoy, jóvenes? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, todo claro. Y denme revisar en el Google Drive si ya está sincronizado. Sincronizándose en este momento, pues aún no está todo. Y a la siguiente clase ya empezamos a hacer ejercicios de solución y a resolver una ecuación, a resolver una ecuación diferencial. Todas estas clases han sido solo hacer comparaciones, formas teóricas, etcétera, etcétera. Indíquenme si ya está sincronizada una clase siquiera. Venme revisando, jóvenes. ¿Alguien ya revisó? Ahorita hasta la clase 8 está subido, ingeniero. Ya.
Entonces, hasta la 8 vemos de la siguiente semana, la que ya mismo se acaba de subir 9, 10, 11 y 12, nos toca en 15 días. Estamos yendo bien con los tiempos, ¿no? Más o menos la primera título tiene 19, aproximadamente 19 sesiones. Si ustedes se percatan, la siguiente clase 5 y 6 a una sola. Son más reducidos los temas, ¿no? Estamos hablando que unas aproximadamente, más tardar un mes, exagerándoles. Estamos terminando todo el capítulo y ahí habría la prueba. Vamos un poco antes inclusive. Listo. Preguntas, jóvenes, si no, para dar por finalizada la clase del día de hoy. Ya luego han de tener sincronizado todas las clases restantes. Disculpe, ingeniero, Si no es así, dígame. una consulta del trabajo mismo del que es para el día martes. Ya. Ya en el literal 22 nos sugiere utilizar una ecuación en la que consta de tres constantes arbitrarias, pero en la solución Ya. el orden mayor de la derivada es el segundo orden nomás. Entonces, Posiblemente se puedan asociar las constantes arbitrarias. ¿Cómo se llamaba cuando se asociaba? Ingeniero, creo que ahí sí hay un error en el... Entonces, compártame la pantalla para chequear. listo, ingeniero. Está sincronizado todo, ¿no? Ya. ¿Sí le visualiza? Sí. Ya. Aquí está. A ver, indíqueme. No Esta es se la... ve. No se ve. A ver, Hágale en zoom. lupa. Ya. A ver qué dice ahí. Hallar la ecuación. Hallar la ecuación diferencial de todas las circunferencias del plano. Ya, sugerencia. Ya. Y aquí en la solución simplemente tenemos de esta manera. De orden 2. Ya. Pero lo que pasa es que una de esas constantes debe ser el radio. Yo supongo que debe ser esta. Puede ser esa. Porque si ustedes resuelven la ecuación de la circunferencia, el que dice x menos x menos h con un centro h no, x menos h es todo más paréntesis, y menos k, eso al cuadrado igual al radio al cuadrado. Si resuelven cada binomio, van a obtener en forma de polinómica como está ahí. Ya. Entonces una de esas constantes debe ser el radio. Y posiblemente sea la letra C. ¿Cómo saber cuál es el radio? Resuelvan la ecuación, perdón, la fórmula de la circunferencia, desglósenla algebraicamente. Ya. Y ahí Entonces, pueden equiparar a la que está ahí. Y según eso ustedes saben cuál es el radio. Entonces, el radio posiblemente en este ejercicio le está tomando como constante. Por eso te da una respuesta de orden 2. ya. Listo, ingeniero. Muchas ¿Está gracias. claro? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ningún. Listo, jóvenes. Vamos a finalizar la clase. De mi parte sería todo. Dios mediante, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena tarde. Que pasen. Hasta luego, jóvenes. Igualmente, ingeniero, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, pase bien. Hasta luego, que pasen bien también.